interesante. Alguien diga conmigo lo interesante. Lo interesante de esto es que después de que el pueblo de Israel sale de Egipto, dice la Biblia que a través de la vara de Moisés, a través del poder y la mano de Dios, el mar rojo se abre y ellos pasan en seco. El ejército de Faraón es destruido en el mar rojo, y ahora ellos van en camino a la tierra prometida. Lo interesante es que una trayectoria de 11 días se convirtió en una jornada de 40 años. ¿Me están siguiendo hasta ahí? Ahora, alguien dice: pastor, ¿por qué si Dios había ya permitido que ellos salieran? ¿Por qué si Dios había permitido que ellos vieran una victoria, que ellos vieran el ejército del faraón ser destruido? ¿Por qué es que ahora Dios permite 40 años del pueblo de Israel estar en el desierto? La pregunta que yo le hago al pueblo es: ¿será que es la voluntad de Dios que usted y yo estemos en un desierto? Para allá me voy a meter, y me voy a meter en problemas hoy en día, porque quiero enseñarles lo siguiente. Ahora escriban, porque esto está muy bueno. Ya les describí el principio. Ahora llegamos a este punto, al punto donde Moisés convoca a 10 príncipes, y convoca a Josué y convoca a Caleb, y les dice: necesito que vayan a explorar esta tierra, y necesito que vengan y me reporten cómo es la tierra. Y yo quiero que ustedes entiendan lo siguiente: que ellos por 40 días fueron, por 40 días exploraron la tierra prometida. Y cuando ellos, es más, dicen que dentro de esa tierra encontraron una rama de una fruta tan grande que tenían que cargarla entre 2 hombres. Vinieron, se la presentan a Moisés y se la presentan al pueblo, y hasta cierto punto el reporte va bueno, porque sí o no, los 12 quedan en un acuerdo que la tierra es buena. Díganme amén. ¿Cierto o no es cierto? Hasta ese punto los 12 dicen que es una tierra de sobreabundancia. ¿Sí o no? Hasta cierto punto los 12 quedan en acuerdo que es una tierra donde fluye leche y miel. Pero digan conmigo, hay un desacuerdo, porque de repente dentro del reporte hay 10 que dicen: estamos de acuerdo que esa es la tierra que Dios nos ha prometido. Lo que pasa es que es imposible que lleguemos a esa tierra. Lo que pasa es que en esa tierra habita hombres tan gigantes que nosotros parecemos como unas langostas. Nosotros parecemos como un cachorrito. Nosotros parecemos como, ¿alguien me está entendiendo acá? Y nos van a aplastar, nos van a degollar. Entonces, ¿para qué ir? ¿Para qué mover, sacudir el tapete? Mejor aquí nos vemos sentaditos, nos vemos más bonitos. Ahora, este es el problema, y por eso quiero entrar acá. Este es el problema, y este es el problema de la iglesia hoy en día, hablando de la fe. ¿Se las puedo decir? Yo no sé, ¿se la puedo decir? Dije, ¿se la puedo decir? Dije, ¿se lo puedo decir? ¿Cuál es el problema? Alguien dígame, ¿cuál es el problema, pastor? El problema de estos 10 es que, a pesar de que conocían y sabían la promesa, sus ojos miraban la promesa con ojos naturales. Y para entender la fe y las promesas de Dios, tenemos que verlos con ojos espirituales. Ay, yo pensé que alguien se iba a alegrar con eso. ¿Sabe por qué le digo eso? Dije, ¿sabe por qué le digo eso? Porque los 10, el desacuerdo de estos 10 fue más que suficiente para que el pueblo se paniqueara. Fue más que suficiente para que el pueblo empezara a gritar y a llorar y decir: ya estuvo, que aquí en el desierto moriremos, nos hubiésemos quedado en Egipto, ya estuvo, que me están entendiendo acá. Pero en medio de esos 10, los 2 llamados Josué y Caleb dijeron: óiganme, escúchenme, pónganme atención, pueblo. Es cierto, ellos son más grandes. Es cierto, ellos ya habitan ahí, pero Dios está con nosotros. Hay una promesa que está con nosotros.
Es Dios el que camina con nosotros. Es Dios el que pelea con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra vosotros? Había un hombre llamado Josué y Caleb diciendo: es cierto, pero tengo buenas noticias. Si podemos, si lo lograremos. Solamente tenemos que creer. Yo no sé si a alguien le estoy hablando en esta tarde. Yo dije: solamente tenemos que creer. Eso está muy poderoso. Escúcheme esto. Este es un pueblo de Israel que al primer obstáculo se paniqueaban, al primer problema se quejaban, alguien me está entendiendo, a lo primero murmuraban. Y sabe qué es lo más tremendo, que me encanta, porque si usted sigue leyendo el capítulo 13 y el capítulo 14, dice, óigame y míreme tantito, Josué y Caleb empiezan a ir en contra del reporte de estos 10, diciéndoles: sí lo podemos lograr, diciéndoles: Dios está con nosotros. Alguien pregunta: ¿por qué ellos dos decían y hablaban diferente a los otros 10? Se los puedo decir. El apóstol Pablo dice: creí por cual hablé. Ya se les olvidó. Creí por cual hablé. Y es lo interesante es que la fe, el que camina en fe, el que mira en fe, hablará todo en fe. Dice la palabra del Señor: puesto vuestros ojos ¿en quién? ¿En quién? ¿En la vaca? ¿En quién? ¿Habrá alguien que pueda decir en Jesús, que pueda levantar las manos? Puesto nuestros ojos en Jesús, que es que el consumador. Aquí nadie me ayuda, ayúdeme aquí. El consumador de vuestra fe. En otras palabras, Josué y Caleb estaban viendo con la perspectiva de fe. Estaban viendo con la perspectiva de Jesús. Cuando tenemos una vista natural, todo vamos a decir que es imposible. A todo le diremos que no se puede. A todo le diremos que es mucho. A todo le diremos que quién sabe si pueda suceder. Pero el que tiene la fe, el que camina en fe, tiene su mirada y su vista compuesta y conectada al cielo. Es decir, mira en fe, mira que sí es posible, mira que Dios ya lo puede hacer. Es por eso que en medio de todo este debate, el mismo pueblo de Israel empieza a amenazar a Josué y a Caleb y dicen: hay que apedrearlos. Porque el que camina en fe siempre es una amenaza con el que no. Imagínense que el pueblo de Israel dice: a estos dos hay que apedrearlos. Espérenme tantito, les estoy diciendo que sí lo podemos lograr. Les estoy diciendo que ya está hecho. Solamente hay que confiar y creer. Oiga, qué tremendo pueblo de Israel, que dice la Biblia que hasta en medio de eso, en medio de su pánico, ellos mismos empezaron a querer levantar un general. Léalo en la Biblia. Empezaron a querer levantar otro líder, que empezaron a querer levantar otro general. ¿Saben para qué? Para regresarlos a Egipto. Qué tremendo es eso. Qué tremendo es la incredulidad. Y esto es lo que el Señor me hablaba. Estas son las dos cosas principales que vemos en el pueblo de Israel, pero que hoy en día a muchos los está matando. Y les puedo decir que es la falta de fe y la incredulidad. Y esto está no solamente dentro, fuera de las iglesias, en todo lugar. Hay gente que está en una iglesia pero no tiene fe. Hay gente que carga la Biblia pero no cree lo que dice la palabra. Hay gente que cree en Jesús pero no cree que Dios tiene el poder para sanarlo. Entonces de nada sirve, de nada importa si no puede usted creer, porque dice la Biblia que sin fe es imposible agradar. Entonces usted me puede decir tanta cosa, usted me puede hablar de tanta, pero si usted no cree en su corazón, de nada sirve. Porque es fe, es la fe la que nos permite. Alguien me está entendiendo en esta tarde. Josué y Caleb hablaban desde una perspectiva de fe. Josué y Caleb estaban creyendo
Y cuando usted mira el versículo, ¿quiere verlo? ¿Quiere verlo o no quiere verlo? Diga conmigo. La falta de fe permitirá que el proceso vaya de días a semanas, y de semanas a meses, y de meses a años. Es por eso, pueblo, que si hay una cosa que a menudo tenemos que meditar dentro de nosotros, y tenemos que autoexaminarnos dentro de nosotros, es ¿dónde está nuestra fe? ¿Qué tanto le podemos creer a Dios? Y es que el problema es que cuando la ausencia de fe está en una persona, todo lo miraremos con ojos naturales. Todo lo miraremos con nuestra intuición y con nuestros 5 sentidos. Y la fe no opera en la intuición, y la fe no opera, diga conmigo, en los 5 sentidos. Oiga, es increíble, es que a mí me vuela la cabeza. Es increíble cómo Dios había prometido tanto al pueblo de Israel, y la actitud del pueblo de Israel empezó a cambiar, porque la incredulidad permite una actitud en el corazón de una persona. Es como la fe es una actitud dentro del corazón de una persona. Uno puede darse cuenta a alguien que puede creer, porque también la Biblia dice que la fe, el que camina por fe no camina por vista, sino que camina creyéndole a Dios. Y la fe es una postura que permite algo visible dentro de nuestra vida. ¿Alguien me está entendiendo? Es decir, les puedo dar un ejemplo. Miren la fe de la mujer de flujo de sangre. Uno puede darse cuenta que esa mujer tenía fe antes de que recibiera su milagro. ¿Sabe por qué? Porque el que cree se acerca. Antes de que esta mujer tocara el manto de Jesús, su fe la estaba provocando a ir por su milagro. Hoy en día hay mucha gente que está esperando que Dios venga hasta su lugar para recibir su milagro. Uy, Señor. Eso le enseña a usted el tipo de fe dentro del pueblo. Hay gente que todo el tiempo, y por eso se la va a vivir días, semanas y años esperando. Hay cosas que tenemos que esperar, pero hay otras cosas que con fe tenemos que hacer. Porque la fe sin obras es una fe muerta. En otras palabras, el que tiene fe tiene que tener obras vivas. El que tiene fe es necesario que se acerque. El que tiene fe se acerca confiadamente que Dios lo puede hacer. Cuando usted está ahí, y los que me están viendo, y usted y hay duda, y será o no será, hay una ausencia de fe. Y alguien dice: pastor, y hay que ser perfectos para recibir fe, hay que ser espirituales para recibir fe. No, señor, no, señora. ¿Le puedo decir lo que usted necesita hacer solamente? ¿Sí se lo puedo decir? ¿Sí se lo puedo decir? Creer con su corazón. Creer con su corazón que Dios puede hacer algo a su favor. ¿Le puedo dar otro ejemplo? Ay, señores, que miren cuánta palabra. ¿Le puedo dar otro ejemplo? En la Biblia había un hombre llamado Bartimeo. ¿Sí se acuerda usted de Bartimeo? Yo sé que estoy hablando con un montón de teólogos, todo el tiempo lo digo. Por eso no apuntan. Los teólogos no apuntan, y los teólogos no cargan Biblia. Hay varios. No, ahí se la pasan. Ya lo sé, pastor, ya sé. Tan estudiosos que no necesitan aprender más. Está bien, está bien. Yo como no sé, yo apunto. Yo como no conozco, yo leo. Yo como no sé, yo me meto y digo: Señor, háblame. Alguien diga: háblame. En la Biblia hay un hombre llamado Bartimeo, y dice la Biblia que Bartimeo era un hombre ciego. Si se acuerdan o no se acuerdan. Y estaba sentado a la orilla de la carretera, y el hombre era un limosnero. El hombre pedía limosna. Y dice la Biblia que un día, digan conmigo, un día, mientras Jesús iba caminando, Bartimeo dice: y oyó a Jesús. Yo no sé si alguien puede oír a Jesús en esta tarde. Dice: y oyó a Jesús. Oigan, nadie le evangelizó, nadie le puso manos,
Nadie le dijo, hermano, levante su manita. Nadie le dijo, hermano, venga a la iglesia. Dice que él oyó a Jesús. Y me imagino, yo le dije la semana pasada, ¿qué es lo que estaría oyendo aún el paralítico que recibió la palabra del apóstol Pablo? ¿Qué era lo que oía de Jesús? Para mí, yo le voy a decir para mí que cuando él oía a Jesús, esto es poderoso. Se lo digo ¿por qué? Porque el hombre es ciego y el hombre no conoce a Jesús. ¿Cómo él sabía que el que estaba hablando era Jesús? Hay algo que nos enseña ahí poderosamente la Biblia. Hay algo, yo quisiera que alguien escuchara esto. Hay algo que de ahí nos enseña la palabra del Señor. Es ahí donde se aplica la palabra, lo que le dijo Jesús a Tomás. Jesús, te digo, Tomás, bienaventurado el que cree y no ha visto. Bartimeo nunca había conocido a Jesús, nunca lo había visto. Era un hombre ciego, pero oía. ¿Y qué es lo que oía? Oía la palabra del cielo, oía palabra de vida. Porque la fe, el verbo se había encarnecido y el verbo, la palabra, estaba caminando enfrente de él. Por eso es que cuando Jesús hablaba, hay algo que aquel que tenía fe lo oía, algo se agitaba y algo se activaba. Por eso es que el mismo Bartimeo, mientras va oyendo a Jesús, empieza y le grita: Rabí, maestro, maestro. Y oigan que la gente que iba alrededor de Jesús le decía: cállese, cállese. Lo querían callar, pero rabí, rabí. Y estaba el hombre tratando de llamarle la atención a Jesús. Y la gente alrededor: cállese, hombre ciego, cállese usted, limosnero, váyase para allá. Y de repente, oiga esto, cuando él le grita: maestro, Jesús voltea: ¿y quién me habla? Y lo traen. Y cuando Bartimeo llega a él, le dice: ¿qué quieres que yo haga por ti? Solamente te pido que me dejes ver. Así, eso es lo único que me pides. Recibe tu sanidad. Inmediatamente dice la Biblia que por su fe fue. A mi izquierda no me... Dije, por su fe fue. ¿Me está entendiendo? La fe provoca que hagamos algo. La fe provoca que nos acerquemos. La fe provoca que le llamemos la atención a Dios. En ningún pasaje usted mirará a alguien que tenía fe sentado esperando, sentado con su: ay, pobrecito de mí, ay, es que no me lo... No. La fe siempre provocaba a alguien que fuera en pos de Dios. La fe siempre provocaba a alguien que fuera buscando su milagro. Usted cada vez que viene a este lugar tiene que venir con fe, tiene que venir con expectativa de que algo sobrenatural Dios puede hacer. Que su fe conectada al cielo, conectada a la palabra, algo poderoso puede suceder cada vez que usted viene con fe y usted oye la palabra. Después la fe viene por el oír, y el oír la palabra, algo empieza a suceder dentro de su vida. Pero usted tiene que decir: hoy me atrevo, es más, yo lo desafío a creer. En una ocasión, me recuerdo también en otra ocasión, una mujer, ¿se acuerda usted de la mujer cananea? Dice la Biblia, dice que tenía una grande necesidad. ¿Sabe usted, se acuerda cuál era la necesidad de la mujer? Dice la Biblia que su hija era atormentada, estaba endemonizada, necesitaba liberación la mujer. ¿Se acuerda o no se acuerda? Y me encanta porque una mujer cananea en ese tiempo eran gente por allá que los hacían a un lado, era gente que los ponían a la orilla de la carretera, era gente sin pacto, sin promesa. En otra traducción lo dice. Pero me encanta porque literalmente, míreme, literalmente, después de que la mujer fue persistente, después de que la mujer empujó hasta ver su milagro, aunque por allá los discípulos le decían: váyese, aunque por allá la correteaban, y aunque Jesús le dijo: espérame tantito, el pan solamente es para los hijos. Con todo y eso, la mujer le dijo: bueno, no es para los hijos, pero aún los perrillos pueden recibir de las migajas.
Inmediatamente me encanta porque Cristo Jesús le dice: mujer, grande es tu fe, hágase conforme has confiado y has creído. Y me encanta porque la Biblia dice que inmediatamente su hija fue sana, liberada, transformada para la gloria de Dios. Yo quisiera tener ese tipo de fe en esta tarde. Yo no sé si alguien quisiera tener ese tipo de fe en esta tarde. Alguien tiene que decir conmigo: sin fe es imposible agradar a Dios. No, pero dígalo: sin fe es imposible agradar a Dios. El que no vive en fe siempre vivirá por su característica natural. Por eso es que le será imposible creer que hoy Dios te puede sanar. Le será imposible creer que hoy Dios puede tocar su cuerpo. Le será imposible. Y es por eso que hay muchos lugares que la gente llega y se va de la misma manera. No hay sanidades, no hay milagros, no hay liberaciones, nadie recibe. ¿Sabe por qué? Porque no hay fe. Y la fe tiene que ser agitada, y la fe tiene que ser creída, y la fe tiene que ser activada, y la fe tiene que ser... ¿Alguien me entiende en esta tarde? Todo el capítulo de Hebreos, capítulo 11, se la dedica. Mire, en ninguna otra porción en la Biblia hay una porción que un capítulo se la dedique completamente a la fe. Y cuando ustedes miran Hebreos capítulo 11, dice: por la fe Noé, por la fe Enoch, por la fe Abraham, por la fe Isaac, por la fe Jacob, por la fe Sara. Si se acuerda o no se acuerda. Pero yo quiero que usted vaya conmigo y apunte lo siguiente, porque esto está muy bueno. Esto está muy bueno. Apunte lo siguiente. En fe, el creer en fe nos permitirá mirar las promesas de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo y me dicen amén en esta tarde? Ahora escúcheme. Volviendo al pueblo de Israel, de 11 días ahora la trayectoria se ha convertido en ¿cuántos años? En 40 años. Gracias por ayudarme. Porque empezaron a suceder cosas que Dios no fue quien las provocó, sino el mismo pueblo de Israel. La misma actitud del pueblo de Israel hicieron que Dios se enojara en contra de ellos. Las mismas palabras del pueblo de Israel permitieron que Dios se empezara a desagradar de ellos. ¿Será que Dios era malo? No lo creo. ¿Será que Dios? No, espérame tantito. No es que Dios se equivocó, es simplemente que la incredulidad y la falta de fe en una persona permitirá que las cosas que Dios quería de hacer en el ahora se retrocedan por más tiempo. ¿Cuántos me entienden? Dije, ¿cuántos me entienden? Ahora, escuchen y escriban lo siguiente, porque en el capítulo 14, mire lo que dice. Entendemos que hasta ese punto los dos espías dijeron: el fruto es muy bueno, el fruto es agradable, esa es la tierra que Dios ha prometido para nosotros. ¿Están de acuerdo ahí? Pero entendemos que hasta ese momento, digan conmigo, hay un desacuerdo cuando en el momento de ir en pos de tomar la tierra. Y esto es lo que me voló la cabeza. Porque en el 14:11 dice lo siguiente. Si lo tienen ahí en su Biblia, Números 14:11, ayúdenme ahí. Números 14:11. Mire. Y lo que dice, mire lo que dice. Y el Señor le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo? Léalo fuerte con fe, usted que tiene fe. ¿Hasta cuándo nunca me creerán? Mire que el pueblo de Israel era malagradecido, era murmurador, era quejón, renegaba y hasta había levantado falsos ídolos en el desierto. ¿Sí se acuerda o no se acuerda? Pero nada de eso fue lo que lo llevó a alargar el proceso. Lo que lo llevó a alargar el proceso en el desierto fue la incredulidad y la falta de fe. Mire el que está a su lado y dígale: tienes cara de falta de fe, tienes cara de incrédulo, pero hoy se va a resolver eso un poquito. ¿Cuántos me están entendiendo? Ninguno de esos puntos fue lo que irritó a Dios. Lo que provocó el enojo de Dios fue la incredulidad.
Qué poderoso y qué cosa que todavía Dios tiene que decir. Oye, no me creen aún después de ver las señales, aún después de ver milagros. ¿Alguien me ayuda acá? Aún después mi mano ver, aún después de que ven mi mano, aún después de que yo los sané, aún después de que yo los he levantado de esa cama de hospital, aún después de que los sané del COVID o de la enfermedad esta, aún después de que los he guardado y los he protegido, ¿cómo es que no pueden creer en mí? ¿Cómo es que no pueden creer en mi poder después de lo que he hecho por ellos? Esto fue lo que hizo que Dios día conmigo se irritara. Esto fue lo que hizo que Dios se enojara. Esto fue lo que permitió que Dios decidiera. Y oiga esto, Moisés tuvo que interceder por el pueblo de Israel, porque Dios ya había dicho que iba por medio de una plaga, iba a matar a todo el pueblo. ¿Sí se acuerda o no se acuerda? Y es el mismo Moisés el que intercede y le dice a Dios: Dios, no lo hagas, porque si lo haces, de embalde fue lo que hiciste allá en Egipto. ¿Se acuerda o no se acuerda? Es ahí donde Dios dice: bueno, espérame tantito, todo aquel de 20 años para arriba no entrará al pueblo de la tierra prometida. Todo aquel de 20 para arriba no entrará, porque en su corazón son unos incrédulos. En su corazón no creen ni confían en mí. En su corazón, si no pueden confiar en mí en el desierto, ¿cuánto más van a confiar en mí en la tierra prometida? Si no creen en mí ahora en este proceso, ¿cuánto más van a creer allá cuando ya los tenga, donde fluye leche y miel? ¿Cuántos me están entendiendo en esta tarde? Usted puede ver ahí mismo que fue la misma incredulidad que provocara que Dios dictara de 11 días a 40 años. Y alguien dice: ¿por qué 40 años? Porque fueron 40 días los que estuvieron explorando la tierra. Él dijo: un día por año, 40 años. Y cuando se cumplan los 40 años, todos aquellos de 20 años para arriba no entrarán a ver la tierra prometida. Usaré a la nueva generación, usaré a los más chicos, usaré a aquellos que su corazón no ha sido contaminado por la incredulidad. Usaré a aquellos que puedan todavía confiar en mí. Usaré a aquellos que puedan creer que yo soy el Dios Jehová de Israel. Usaré a aquellos que puedan poner su mirada en mí. ¿Alguien me está entendiendo aquí? Un pueblo de incredulidad, un pueblo que recibió el maná del cielo, un pueblo que era cubierto de día y era calentado había una columna de fuego por noche. Un pueblo que miró agua salir de una peña en medio de un desierto. Un pueblo que todo lo que necesitaba Dios le suplía, pero con todo y eso había incredulidad en su corazón. Qué poderoso y qué interesante que este tipo de característica todavía encontramos hoy en día en la iglesia. ¿A cuántos de ustedes les cuesta? Let me rewind. Espérame tantito. ¿A cuántos de ustedes todavía siguen lidiando con una enfermedad por años? ¿Cuántos creyentes, sí, voy a ponerlo así, creyentes, todavía siguen lidiando con problemas emocionales, mentales, y llevan años y le confían más al doctor? Entras a su casa y tienen toda una sección de su cocina dedicada a puras pastillas. Ya se ofendieron, miren, ahí ya pinché 3, 4, 5 nervios. Cualquier condición, tómate una pastilla. Me duele la panza, tómate la pastilla. Medio que, tómate otra pastilla. Medio, déjame tomar. Oh, espéreme tantito. Usted ha visto el poder de Dios y no puede confiar que Dios lo puede sanar. Me quedo en mi izquierda, están ofendidos a mi derecha. ¿Le cuesta a usted creerle que Dios lo puede sanar, proteger? ¿Por qué usted le cree más a las noticias, a la hermana, a la compañera, a la mitotera, y le cuesta creerle más a las promesas de Dios? ¿Por qué a usted le cuesta creer que Dios lo puede levantar a usted? ¿Por qué le cuesta creer que
Dios le puede dar su propia casa? ¿Por qué le cuesta creer que usted puede ser su propio jefe y tener su propio negocio? ¿Y por qué a usted le cuesta creer que Dios le puede dar sus propios documentos? ¿Alguien me está entendiendo acá? Hasta que usted no pueda creer con todo su corazón, usted no va a poder ver la gloria de Dios que Dios tiene preparada para usted. Yo quiero desafiar su fe para que usted se atreva a creer que es la voluntad.